Un aspecto muy bello del conocimiento humano es que, conforme pasa el tiempo, se vuelve más y más un proceso social. Es decir, pensemos rápidamente en lo que significa que hoy en día, y desde hace décadas, puedan publicarse estudios científicos o libros donde al final dedican algunas páginas a citar todas sus referencias, ya sean libros de otros, artículos, ensayos. Como diría en 1959 el filósofo y físico argentino Mario Bunge, la ciencia moderna es cada vez más una empresa social. Mario Bunge quería dar a entender que entre más pasa el tiempo, conforme la ciencia se vuelve más y más extensa, el conocimiento de otros, de todos, se vuelve más y más y más vital y necesario. O sea, hoy en día ya no puede haber científicos que hagan sus teorías de manera solitaria y que no se tengan que apoyar en otras investigaciones o en otras personas, lo cual a final de cuentas pues viene siendo una empresa social, porque pues depende mucho de la sociedad y de la cooperación como tal. No es como en el pasado, hace siglos que por ejemplo todavía podían existir físicos o científicos que se encerraban en sus laboratorios para hacer sus experimentos, muchos de ellos de manera solitaria y muy asocial. No, hoy en día la ciencia, la investigación científica y el conocimiento más que nunca requieren y exigen el ámbito social. Y yo sé que para algunos tal vez pueda ser algo incluso ridículo, pero es que simplemente el hecho de que hayan libros con hojas y hojas de referencias, de que en esta época moderna y pues desde hace décadas ya los hayan, simplemente pues es un gran ejemplo de que la ciencia cada vez es más colectiva, vaya, cada vez es más algo que hacen entre todos. Y sí, como dije, tal vez para algunos pueda ser una tontería, pero pues no sé, a mí pensar en eso me fascina. Pero antes de seguir, quiero decir que este video tiene un mensaje oculto muy valioso, creo yo. Un mensaje que tendrá que ser dicho casi hasta que el video termine. Y ya verás cómo todo lo que voy a decir a continuación, al final va a conectar y va a servir para, vaya, transmitir mejor el mensaje que quiero dar y que espero pueda aportar algo bueno. Así que empecemos. El conocimiento es inagotable, siempre hay más por conocer. Como una vez planteó el filósofo Zenón de Elea, este dijo que si un hombre decide caminar cada día solo la mitad de lo que le falta por llegar a su destino, nunca llegará, porque siempre hay espacio para una mitad más y más pequeña. Es como decir, ¿cuántos números separan al 1 y al 2? La respuesta es que teóricamente hay infinitos números entre ambos. 1, 1.1, 1.11, 1.111. Se entiende la idea, ¿no? Si queremos, podemos hallar un océano de números entre el 1 y el 2. Lo mismo pasa con el conocimiento, siempre hay más y más. Siempre se puede profundizar un poco más y de hecho el conocimiento, tal como con los números, se puede multiplicar entre sí mismo, pues el conocimiento crea más conocimiento. Otro aspecto fascinante del conocimiento es que como tal no es un objeto. O sea, si tú bebes un vaso de agua, otra persona no puede beber esa misma agua ni usar ese mismo vaso al mismo tiempo. Pero resulta que tanto tú como aquel y cualquiera, todos pueden usar el mismo conocimiento al mismo tiempo. Y pues de esa manera enriquecerlo, ¿no? Y pues tampoco es un instrumento que entre más se usa, más se desgasta. Como aquella vieja hacha que de tanto talar árboles, pues ya perdió el filo y el agarre. Pero en cambio el conocimiento entre más se usa, más se refina, mejor se hace. Si fuera un hacha, pues cada día tendría más filo, cada día fuera más eficiente. Una cosa que debo decir aquí es que parte de las ideas anteriores que expuse tienen como referencia al sociólogo estadounidense Alvin Toffler y su libro de 1990, El cambio del poder. El conocimiento es bello también porque es inmenso y el conocimiento puede ser muchas cosas, desde un chisme del barrio hasta una investigación científica. Ambos son conocimiento, pero obviamente no podemos decir que valen lo mismo, por más que haya quienes se obstinan en decir que toda fuente de conocimiento es valiosa. Por otro lado, claro que una investigación científica es valiosa, pero ¿una investigación científica puede ser bella o hermosa? Es una pregunta muy difícil porque para empezar el concepto de belleza es algo muy subjetivo, pero decir eso sería dar una respuesta muy floja, así que entonces demos una respuesta que valga un poco más la pena. El doctor en psicología e investigador Fernando Arias Galicia, en su libro Lecturas para el curso de la metodología de la investigación, nos propone los siguientes criterios a tomar en cuenta para considerar que un emprendimiento científico es bello o por lo menos estéticamente admirable. Primero que nada debemos considerar la coherencia y la unidad de una obra científica. Para poner un ejemplo sencillo podemos pensar a una investigación científica como una obra musical, digamos una balada de Beethoven, en donde cada parte,
nombre, cada nota, cada arreglo, cada acorde, todas sus partes empiezan y se desarrollan en algo, lo cual crea más que una melodía, una canción final exquisita. Lo mismo que con una investigación científica, en donde cada parte, cada elemento de la misma está ahí por algo, en donde cada fenómeno investigado de alguna forma está conectado con el todo que se está estudiando, y finalmente arman un espléndido cúmulo llamado ensayo, teoría, hipótesis o investigación. Después tenemos a la simetría, es decir, no hace falta solamente que todos los elementos estén conectados o aporten algo al tema, sino que cuando se puede y son ordenados, embellecen a la obra. Por poner un ejemplo, pensemos en un diccionario. Sí, en un diccionario. Veámoslo de la siguiente forma. Un diccionario podría ser un contenedor de conocimiento, digamos palabras de la lengua española. El diccionario podría en teoría funcionar aun si todas sus palabras están en desorden, porque pues al final de cuentas el contenido sería el mismo, definiciones de palabras de la lengua española. Pero claro, al estar ordenadas añadimos una capa extra, la capa de simetría o de armonía. Y pues justamente como el autor menciona, la armonización y el ordenamiento de los distintos elementos de un estudio científico ayudan siempre a mejor comprenderlo y contribuyen a su estética. Luego el autor plantea que también se busca la economización de argumentos, de experimentos y de otras hipótesis de apoyo, es decir, la obra final resulta más elegante si no hay un exceso innecesario de argumentos. Un caso súper simplificado sería el siguiente. En un experimento se busca probar que los perros le ladran a la gente extraña que no conocen. No necesitas describir el caso específico de 1000 perros por separado para probar el punto. Sería redundante y para nada economiza en argumentos o en experimentos. Por otro lado, tampoco olvidemos que ese fue un ejemplo súper básico, porque hay experimentos que sí requieren el estudio caso por caso, pero igualmente se debe siempre intentar economizar. El siguiente aspecto es la riqueza, el cuerpo y la sustancia de una investigación científica. Aquí el Dr. Galicia propone que si un trabajo científico no explora más que un rincón aislado del mundo, por más bien hecho que esté, solo provocará reacciones estéticas no muy positivas. En este punto tal vez sí estoy más de acuerdo, porque por ejemplo el doctor en una parte dice que la teoría de Newton sobre la gravedad es tan espectacular porque habla sobre todo el universo, lo cual para mí no es así. Para mí y probablemente para muchos de ustedes, una obra científica puede ser muy bella, incluso si habla, no sé, de una hormiga apartada del mundo en soledad. Y pues el siguiente punto que menciona el autor es más o menos lo mismo, la generalidad, donde nos dice que por ejemplo un estudio científico tiene que hablar no solamente de un humano, sino que tendría que hablar de todos los humanos, con lo cual más o menos también estoy en desacuerdo, pero pues ese es el punto, ¿no? Que cuando hablamos de belleza nunca vamos a estar de acuerdo porque pues es subjetiva. Y si puedo agregar algo, es que una parte muy bonita, no de una investigación científica, sino en general del conocimiento humano, es que no es humano. Para empezar, el conocimiento humano no lo aplicamos solo con nosotros mismos. Lo usamos tanto para el bien como para el mal de otras especies animales y vegetales. Lo usamos para transformar al mundo y hacerlo lo que es hoy. Pero el hecho de que hayamos descubierto cómo crear fuego no nos hace dueños de ese conocimiento. Ahora imaginemos que de pronto somos visitados por seres igual de inteligentes que nosotros. Y supongamos que tenemos que empezar a compartir la tierra con ellos, y pues resulta que estos seres saben lo mismo que nosotros, tienen el mismo conocimiento y le costó lo mismo que a nosotros obtenerlo. Siendo ese el caso, seguiríamos llamando nuestro conocimiento como conocimiento humano, porque sinceramente creo que como especie sería muy arrogante que siguiéramos diciendo que nuestro conocimiento es humano, cuando vaya, esos seres que nos están visitando resulta que tienen el mismo nivel de conocimiento que nosotros y que se esforzaron lo mismo que nosotros por conseguirlo. Tendríamos tal vez que aceptar que lo nuestro nunca fue conocimiento humano, sino simplemente conocimiento. Conocimiento pues para todos, y justamente eso, conocimiento para todos, es lo que me lleva al siguiente punto del video. Y sí, esta vez para este video me dibujé un libro encerrado en un círculo, pero pues parece más bien la puerta de una cantina. En esta parte voy a hablar del conocimiento humano como motor de transformación del mundo moderno, pero tendré que hacerlo de manera súper resumida, porque el tema del conocimiento y el poder lo trataré más extensamente en otro video. Por ahora quedémonos con esto. En el libro de 1972, llamado Historia Universal, Época Contemporánea, los autores Oscar Ellauri y Pedro Baridon nos cuentan cómo a mitad del siglo XIX empezó a dominar la denominada ideología del cientificismo, una época en que una buena parte de
de la sociedad empezó a mover su silla más cerca de la mesa de la ciencia. Todo esto porque básicamente más gente pudo tener acceso al conocimiento, gracias a inventos como la imprenta de vapor, el gramófono, el cinematógrafo y avances en radiotelefonía y electricidad. Citando textualmente a los autores, el extraordinario y acelerado desarrollo de los medios de comunicación entre los pueblos motivaron un intenso intercambio de ideas, modas, costumbres, etc., rompiéndose el aislamiento en que antes se habían mantenido vastas zonas de la humanidad. El conocimiento empezaba a fluir y a ser más compartido, lo que eventualmente nos trajo a la era o industria de la información, donde la información y el conocimiento en sí se han vuelto una fuerza necesaria. Tan solo digamos rápidamente que ya no puede haber hoy en día una empresa fuerte y grande que base su fuerza solo en el trabajo, sino que su fuerza debe tener sustento en el gran y complejo manejo de la información, desde cosas tan simples como la documentación de cada trabajador, sus horarios, sus turnos, sus roles, la compleja jerarquía. Vaya. En el pasado hubiera sido imposible pensar en que una empresa pudiera administrar tal cantidad de información, pero en este mundo moderno de la información y el conocimiento ya no es opcional, es necesario. Justamente como el autor John Naisbitt dijo en su libro de Macrotendencias, casi todos los que trabajan como profesionales son trabajadores de la información, abogados, maestros, ingenieros, programadores en computación, analistas de sistemas, etc. Y es que aquí surge una cuestión, porque si el conocimiento puede ser entendido como poder, como una investigación científica, como un chisme, incluso viendo lo más abstracto como algo bello, pues entonces, ¿qué es el conocimiento en sí? ¿O qué entendemos por conocimiento humano? Porque vaya, si el conocimiento puede ser tantas cosas, entonces, pues, ¿qué es el conocimiento mismo? ¿O cómo lo entendemos? ¿O cuál es nuestra relación con él? Desde épocas tan antiguas como hace más de 2000 años, con filósofos de la antigua Grecia, pasando por incontables autores que dejaron su propia huella en la investigación del tema, con filósofos como John Locke, con sus pesquisas sobre el entendimiento y el conocimiento humano, filósofos que no he estudiado como tal, pero de los cuales he leído algunos resúmenes. Luego, hablando de épocas más recientes, tan solo en 1963, un profesor universitario de filosofía, Edmund Geirer, alborotó al mundo de los filósofos e intelectuales modernos con un ensayo de 3 páginas, donde cuestionaba la que hasta entonces había sido la definición filosófica más aceptada de lo que entendemos por conocimiento. El punto ahora no es detenernos a reflexionar sobre este ensayo de 1963 o sobre todos los filósofos que les mencioné. Son temas pues muy difíciles y que tendré que seguir estudiando y que serán pues futuros videos que haré para este canal. Lo que quería hacer en esta parte simplemente es mencionar que pues también el conocimiento del conocimiento es un problema en sí mismo, vaya, o sea, el conocimiento, el concepto de conocimiento sigue siendo un problema tan grande como el conocimiento en sí mismo. Sin embargo, hay que relajarnos un poco, y creo que ha llegado por fin la hora de decir lo que quería decir desde el principio del video. Si se preguntan por qué en este video cité a tantos autores, es porque yo mismo quería dar pues como un ejemplo de esta parte tan bella que tiene el conocimiento, porque pues en sí cité un libro de 1959, otro de 1990, otro de 1970 y no recuerdo qué, pero pues también mencioné a filósofos de hace 2000 años o a John Locke del siglo XVII, y pues dime si de alguna manera u otra esto no te parece como que muy, va a sonar cursi, pero pues muy hermoso, vaya, que el conocimiento es tan espectacular que tú puedes mencionar a gente con miles de años de diferencia o décadas y aún así puedes hacer que conecten simplemente pues por las ideas, vaya, por el conocimiento. Y como había dicho hace rato, pues tal vez esto para muchos pueda ser una tontería, ¿no? Pero pues para mí es como algo, no sé, simplemente tenía como ganas de expresar esta idea, ¿no? De lo bello que es el conocimiento. Que por cierto no me he terminado de leer todos estos libros, pero pues no puedo esperar a terminar de leerlos para hacer los videos porque los subiría pues con meses de diferencia y ese no es el punto. El punto es seguir actualizando el canal pues constantemente. Solo los tengo llenos de marcadores por todos lados, de temas distintos que de repente me pongo a estudiar. Y lo bueno es que todavía me falta de terminar de leer todos estos libros y todos estos libros que tengo acá, porque pues el conocimiento es inagotable. Sin embargo, eso es lo bonito, ¿no? Que es tanto que no tienes que preocuparte por decir, y no, es que ya conocí mucho, porque siempre hay más y más por conocer. Y es que el conocimiento está en todos lados. Por ejemplo, mi video anterior dura 29 minutos y es un video que hice sobre la Coca-Cola. Yo no sabía absolutamente nada de la Coca-Cola,
escuela, pero por tener este espíritu de decir, ¿sabes qué? En todos lados hay conocimiento, y me puse a estudiar la historia de la Coca-Cola y me leí un montón de artículos. ¿Qué pasó? Que al final hice un video que hablaba sobre la Coca-Cola, la sociedad, los efectos psicológicos y sociales al respecto. Un video que resultó ser mucho más interesante de lo que pensé que iba a ser, y todo porque, como les digo, por este espíritu de decir, pues en todos lados hay conocimiento muy interesante, así que voy a investigar la Coca-Cola, a pesar de que yo mismo ni siquiera consumo Coca-Cola ni refrescos. Y pues lo que les había dicho al principio era este mensaje medio raro mío, ¿no? De que necesitaba primero hacer este video, citar a tantos autores. De hecho, en pantalla están viendo la bibliografía o las referencias, pues para poner este ejemplo yo mismo de lo bello que es cuando resulta que puedes hacer un video o un ensayo o un escrito, lo que sea, y puedes citar a gente de un montón de épocas, porque pues vaya, conocimiento. Al conocimiento no le importa absolutamente nada, ni las personas, ni las rivalidades. Simplemente tú puedes conectar el conocimiento y surge, no sé, magia, aunque suena raro decirlo así. Y también con esta idea de decir que en todos lados hay conocimiento muy interesante, este libro, si tú buscas información de este libro en internet no vas a hallar absolutamente nada. O sea, encuentras un blog ahí todo raro, pero este libro me costó $1. Es un libro de los 70s, de una biblioteca antigua de Argentina, que encontré ahí perdido en una librería en oferta porque nadie le hacía caso, y pues ya está todo viejo, no es de los 70s, pero dije, ¿sabes qué? Aunque nadie conozca este libro y nadie le haga caso, se ve interesante, historia universal contemporánea, en todos lados hay conocimiento interesante, que ya depende de cada uno decir que es interesante y que no, pero pues no sé, básicamente nadie conoce este libro, y lo compré y me ayudó para este video, algo que me costó pues $1. Y pues por la misma idea, si se fijan, también cité a un autor mexicano y a 2 argentinos, pues con esta idea de decir que el conocimiento puede venir de todas partes, porque hay gente que piensa que solamente del extranjero se puede hallar, vaya, un buen conocimiento, cuando no. Pero pues creo que ya estoy hablando un poquito de más. Quiero dejar para otro video el tema de cómo conocer más, cómo enamorarte del conocimiento, entre muchas comillas enamorarte, y también pues cómo organizar el conocimiento, porque yo tengo varios consejos sobre cómo organizar tu conocimiento. Muchos consejos que yo no he visto mucho en internet y que a lo mejor puede que solo me sirvan a mí o les sirvan a ustedes, pero se los quiero compartir, pero serán en un próximo video. Y son consejos pues que tienen que ver con todo esto, ¿no? Del conocimiento, de cómo, bueno, lo que acabo de decir, y pues creo que puedan aportar algo bueno, pero pues sí, ya serán para otro video. Ya me hice bolas y ya repetí mucho y fui redundante, así que nada, solamente me queda por decir que si quieren se pueden unir a los miembros de mi canal, si es que gustan apoyarme. Déjame un pulgar arriba y un comentario con lo que piensas tú de todo esto, te estaré pues leyendo y respondiendo, me gusta siempre leer. Yo soy Ronan, sígueme en redes sociales para saber más de mí y nos vemos hasta en otro video.